Hola y muy bienvenidos a este espacio para estudiar la palabra del Señor. Y aquí estamos para estudiar un tema muy interesante. Mi nombre es Freddy Jaramillo y a partir de este momento vamos a empezar a hacer unos estudios acerca de el sábado. Algunas cuestiones acerca del sábado. Como saben, somos guardadores del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué las demás religiones no guardan el sábado? Eso es lo que vamos a tratar de ir despejando las dudas en nuestro estudio acerca del sábado. Esta lista de reproducción se llamará Cuestiones sobre el sábado. Y pues vamos a empezar a estudiar acerca de este tema maravilloso. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? ¿Por qué pasa que las otras religiones no guardan el sábado? Por lo menos las protestantes tradicionales y la Iglesia Católica. Intentaremos responder eso. Y pues vamos a comenzar con la primera cuestión sobre el sábado y es hablar acerca de las dos leyes. Dos leyes. Vamos a mirar eso, pero antes vamos a orar. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te imploro con todo mi corazón que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, porque vamos a abrir tu palabra y la queremos abrir con respeto. Y en todo momento queremos estar siendo dirigidos por tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos dirija en el estudio y nos ayude a entender, a comprender y a vivir lo que estamos estudiando. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo vamos a introducir esto? Muy sencillo. Uno de los motivos por los que muchas iglesias, en especial la Iglesia Católica y las iglesias protestantes tradicionales, no guardan el sábado, y es que uno de los argumentos que se tiene es que Cristo clavó la ley en la cruz. Y como Cristo clavó la ley en la cruz, entonces ya no tenemos que guardar el sábado. Y pues vamos a tratar de mirar este argumento y a mirar exactamente si Cristo clavó alguna ley en la cruz, ¿qué ley fue la que clavó en la cruz? Y esta pregunta la vamos a responder a través de algunos versículos que nos van a ser muy útiles. Y es, el primer error que se comete en la generalidad de las iglesias es echar en un mismo paquete todas las leyes. Es decir, cuando dicen que Cristo clavó la ley en la cruz, arrastran con todo ese argumento a toda la ley que aparece en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Y es un error que no podemos cometer porque veremos con los argumentos bíblicos que no hay una sola ley, que hay dos leyes. Y lo primero que necesitamos analizar es, ¿cuáles son esas dos leyes? Pues muy bien, esas dos leyes son una que es eterna, que está desde antes de que entrara el pecado. ¿Cuál es esa ley? Es la ley moral, la que conocemos como la ley de los 10 mandamientos, que antes de que fueran dadas en el Sinaí, pues no se conocían como la ley de los 10 mandamientos, pero sí que es una ley moral. Y la otra es la ley ceremonial, que estoy completamente de acuerdo con todas las iglesias protestantes tradicionales cuando dicen que esa ley apuntaba hacia Cristo, que eran una sombra de lo que Cristo iba a realizar. Y es cierto, la ley ceremonial era una ley que surgió después del pecado. Surge a raíz del pecado. Como consecuencia del pecado, y esas leyes ceremoniales surgieron a raíz del pecado porque esas leyes mostraban o daban esperanza a aquellos
que tuvieron que vivir practicando esta ley ceremonial les daba esperanza en aquel Mesías venidero que vendría a realizar esa obra de hacer la expiación por el pecado del ser humano. ¿Cómo sabemos eso? Pues muy bien. Lo primero que tenemos que mirar es en cuanto a la ley moral, en cuanto a su eternidad. Y pues uno de los textos que podemos, no voy a tratar todos los textos, solo voy a dar alguno, lo podemos encontrar en el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4, dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros infringimos, cuando nosotros quebrantamos alguno de los mandamientos de la ley moral, porque de la ley que está hablando aquí es la ley moral, y ya veremos por qué, estamos cometiendo pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue entonces lo que quebrantó a Adán y Eva antes del pecado? Para ellos poder haber cometido pecado según esta definición, si el pecado es la infracción de la ley, entonces cuando Adán y Eva pecaron, lo que infringieron fue la ley. Y es muy sencillo. En el solo hecho de tomar la fruta que Dios les había dicho que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban rompiendo varios de los principios básicos de la ley moral. Deshonraron a padre y a madre porque deshonraron a su creador, a su Padre celestial. Codiciaron algo que no les pertenecía, robaron algo que no les pertenecía. Tuvieron otros dioses delante de sí porque decía que era codiciable para alcanzar a sabiduría, y además quisieron ser como Dios. Porque eso fue lo que les ofreció la serpiente. Y así sucesivamente, si nosotros vemos, muchos de los principios básicos de la ley moral fueron rotos por Adán y Eva en el huerto. Ahora, existe incluso mucho antes, porque según el libro de Ezequiel, que está hablando de Satanás, de Lucifer, Ezequiel en el capítulo 28, y vamos a leer a partir del versículo 14. Dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice pecaste. Si la definición de pecado es la transgresión de la ley, es decir, que el pecado es la transgresión de la ley, entonces si Satanás en el cielo pecó, significa que en el cielo ya existía la ley. Es decir, cometió pecado, cometió una infracción de la ley. Pero esta ley de la que habla aquí, la infracción de la ley, no es la ley de los ritos y las ceremonias, porque esas surgieron ya después del pecado, después de que surgió el pecado en la tierra, después de que Adán y Eva ya pecaron, entonces se introdujo esa ley ceremonial, que esa ley era la que apuntaba a Cristo Jesús. Dada esta introducción, entonces necesitamos mirar las diferencias, para que queden claras las diferencias que existen entre la ley moral y la ley ceremonial, para que entendamos que no podemos hablar de las dos leyes como si fueran inseparables, como si no se pudieran separar una de la otra, como si no hubiese una diferencia entre ellas, porque la hay, y la hay muy clara.
Hay una gran diferencia entre estas dos leyes. La una es eterna, tan eterna que Jesús tuvo que venir a morir porque no había forma de quebrantarla. Si tan solo fuera cuestión de clavarla, de abolirla, de abrogarla de alguna manera, pues Cristo no hubiera tenido que venir a morir. Él vino a morir porque al transgredir esa ley moral no podía ser abolida. Y como no podía ser abolida, entonces o moría el ser humano, que era el transgresor de la ley, o venía el mismo dador de la ley a morir por cada uno de nosotros, que fue lo que finalmente ocurrió. Pues vamos a ver la diferencia entre las dos leyes. Primero, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 19, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 19 nos dice de la siguiente manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Es claro que este versículo nos está hablando de una ley muy particular. Primero, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, fue añadida. Ojo que esa palabra es importante, añadida. Cuando tú añades algo es porque había algo previo. Es decir, si tú tienes un recipiente con un poco de agua, si tú le añades agua, puedes añadirle suficiente hasta que ese recipiente se llena. Es decir, añadir implica que ya existía algo antes. Ese algo antes que existía era la ley moral. Y ahora la ley de las ceremonias fue añadida a causa de las transgresiones. Y además indica que fue dada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? Todos lo sabemos. Fue Moisés. Este texto nos deja claro que habían dos leyes. Una que ya existía y otra que fue añadida a causa de la transgresión. Y esa fue la ley ceremonial. Entonces, comencemos con las diferencias. Primero, en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18 dice: y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sión, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Quién escribió la ley moral? La escribió Dios. La ley moral, la ley de los 10 mandamientos, fue escrita por el dedo de Dios. O sea, Dios mismo no le dio la labor de escribirla a nadie, a ninguna criatura, a ningún ser creado, ni a un ángel, ni a Moisés, ni a un querubín, ni a un serafín, a nadie. La ley moral la escribió Dios con su propio dedo. En Deuteronomio, en el capítulo 5, y en el versículo 22 dice de la siguiente manera, hablando de los 10 mandamientos, dice: estas palabras las pronunció Jehová con potente voz delante de toda vuestra congregación, en el monte, en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió, Dios mismo las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Es decir, los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo, y además la habló Dios mismo al pueblo. No utilizó intermediarios. Recuerde que en el texto de Gálatas
capítulo 3, versículo 19 decía que había sido dada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y estamos viendo que esta ley ni ha sido escrita por ángeles, ni dada por ángeles, ni tampoco por un mediador. Dios la escribió con su propio dedo y la habló con su propia boca al pueblo de Dios. Además, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, y en los versículos del 1 al 5 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Recuerden que Moisés, cuando descendió del monte y vio la apostasía del pueblo, rompió las piedras del testimonio, las piedras de los 10 mandamientos. Entonces, como él las había quebrado, ahora le tocaba a él mismo labrarlas. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte. Hazte también un arca de madera, el arca del pacto. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Es decir, Moisés labra nuevamente las tablas, pero no le da la labor de escribirlo. Es que es muy interesante porque Dios no permite que Moisés escriba la ley de los 10 mandamientos. Le dice que se labre las piedras, pero le dice, sube al monte y yo escribiré las 10 palabras que habían antes. Es decir, lábrate tú las piedras, pero yo me reservo la autoridad para escribirlas. Dios no permitió que nadie escribiera esas 10 palabras. Solo Él las podía escribir en las tablas de piedra. Y le dice, y tú las pondrás en el arca. Es decir, esas 2 tablas de piedra con la ley moral estarían dentro del arca del pacto, dentro del arca sobre la cual se manifestaba la santa Shekinah, la santa presencia de Dios. Entonces, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su propio dedo. Fueron habladas por Dios ante la congregación con su propia boca y su propia voz. Las volvió a escribir nuevamente con su propio dedo cuando fueron escritas por segunda vez y fueron puestas dentro del arca del pacto. Ahora, ¿y la ley ceremonial? Vemos entonces que la ley moral la habló Dios, la escribió Dios y fue guardada dentro del arca del pacto. No hubo ningún intermediario, ni ángeles, ni Moisés, ni nadie. Fue hablada directamente. Y según el texto de Gálatas capítulo 3 versículo 19, hubo una que fue añadida que sí que fue dada por medio de ángeles y por intermedio de un mediador que fue Moisés. Vamos a mirar. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 9. Dice de la siguiente manera, y escribió Moisés esta ley. Ojo, sí hay una ley que fue escrita por Moisés. Y otra cosa que se me olvidaba recalcar, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, mostrando su perdurabilidad y su eternidad, que no pasan como no pasa una roca. Así como las rocas permanecen por tiempos, años y años y milenios, así la ley de Dios es eterna, la ley moral es eterna. Por eso fue escrita en tablas de piedra, que muestran su perpetuidad y su eternidad, que nunca cambia y que nunca pasa. Pero según el versículo 9 de Deuteronomio capítulo 31 dice, y escribió Moisés la ley y se la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que llevan el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Moisés escribió según lo que habíamos estudiado de Gálatas 3:19, había una ley que había sido añadida
a la que es eterna le fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, una ley ceremonial a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Y esa ya no fue escrita por Dios. Según Deuteronomio 31:9, fue escrita esta ley por Moisés y se la dio a los sacerdotes. Ahora, la ley moral fue escrita por Dios, la ley ceremonial fue escrita por Moisés y no fue escrita en tablas de piedra, fue escrita en un libro. Vamos al versículo 24 al 26. Dice de la siguiente manera: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlo, Moisés lo dio con esta orden a los levitas que llevan el arca del pacto de Jehová: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Esta era la ley que nos era contraria y que estaba contra nosotros, porque estaba como testigo contra nosotros a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestros pecados. La escribió Moisés en un libro, no en tablas de piedra, y la puso al lado del arca, no dentro del arca, la puso a un lado del arca, y que quedaba allí como testigo contra nosotros, es decir, por nuestras transgresiones. Esa ley era la nota de deuda que nosotros teníamos por causa de nuestros pecados. Y de eso vamos a hablar después, porque en otro video hablaremos de Colosenses capítulo 2, versículo 16. Bueno, desde el versículo 14, que habla de la nota de deudas que fue cancelada. Esa era la nota de deudas que estaba cancelada, la ley ceremonial que estaba contra nosotros. Ella era la que estaba como testigo contra nosotros de todas nuestras transgresiones, de la deuda que nosotros teníamos para con la ley moral, para con Dios. Entonces, la ley ceremonial la escribió Moisés, la escribió en un libro, no la puso dentro del arca, la puso a un lado del arca y fue enviada por intermedio de Moisés. No fue hablada directamente al pueblo de Dios por parte de Dios. Levítico 1:1 dice de la siguiente manera. Levítico en el capítulo 1 y en el versículo 1. Levítico capítulo 1 y versículo 1 dice de la siguiente manera. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla del ganado vacuno u ovejuno. Es decir, la ley ceremonial, la ley de los ritos y de las ceremonias le fue dada al pueblo a través de Moisés. Ya no fue Dios el que se la habló al pueblo, sino que dice que Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: dile al pueblo. Esa fue traída por medio de intermediarios. Así que de la ley que está hablando Gálatas, no es de la ley moral, es de la ley ceremonial. Y en muchas partes donde está muy complejo, generalmente también está hablando de la ley ceremonial. Pero eso lo vamos a ver en siguientes videos. Para resumir, espero que les haya quedado muy claro con estos textos que hemos presentado delante de ustedes el tema de las dos leyes. Porque es que muchos quieren sacar el sábado del camino, lo quieren sacar, dicen: ya no hay que guardar el sábado porque Cristo clavó la ley en la cruz y ya nadie puede juzgarnos ni por fiestas, ni por días de fiesta, ni por comida, ni por bebidas, ni por sábados. Que hablaremos de ese versículo, Colosenses 2:16. Y muchos esgrimen este argumento: es que eso eran cosas que apuntaban a Cristo, que eran sombra de Cristo. Falso. El sábado no apunta a nadie.
No apuntaba a Cristo, porque esa era la ley moral, no era de la ley ceremonial. El sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios no era parte de la ley ceremonial, era de la ley moral, el del cuarto mandamiento. Y veremos en el estudio de Colosenses 2:16 que habían otros tipos de sábados también, de los que está hablando Colosenses, pero eso será otro estudio. Espero que queden un poco picaditos con esto, porque muchos ignoran que además del sábado, del cuarto mandamiento, de la ley moral que es eterna y que nunca va a pasar, dice Lucas en el capítulo 16, a ver si logro encontrar ese versículo, porque este no lo tenía preparado para este video, pero si lo logro encontrar se los leo. En el capítulo 16, en el versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una sola tilde de la ley. Es decir, la ley moral no pasa, es eterna, es el fundamento del gobierno de Dios, es una expresión de su carácter. Y el cuarto mandamiento de la ley moral es el sábado de Dios, el sábado del Señor. Mis queridos hermanos, así que el sábado no apuntaba a nada. Apunta a Dios como nuestro creador, eso sí. Es un recordatorio, un monumento de Dios como nuestro creador, según dice el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos contienen, y en el 7º día descansó, lo bendijo y lo santificó. Así que no, el sábado no apunta a no es sombra de nada. De eso se encargan los sábados que no pertenecen al cuarto mandamiento, sábados ceremoniales que eran 7, pero bueno, me estoy adelantando mucho, eso lo veremos en otro video. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, haz tus comentarios, pero sobre todo, compártelos, porque vamos a empezar a hacer unos estudios sobre el sábado. Y aquí está la evidencia bíblica. Si alguno va a comentar, le voy a pedir el favor de que haga sus comentarios basándose en la Biblia, con textos que estén dentro de su contexto y sobre este tema. No se me adelanten, no me vayan a empezar a esgrimir Colosenses o Filipenses, donde habla sobre la ley que fue clavada en la cruz, o algunos otros textos como el de Oseas. Esos son otros temas que vamos a tener en este momento sobre este. Vamos a tratar de comentar sobre este tema, sobre la separación o la diferencia que hay entre estas dos leyes, que algunos no saben que son leyes separadas, que los 10 mandamientos no son lo mismo que la ley ceremonial. La ley moral es una, y vimos la diferencia de la ley ceremonial. Porque si toda la ley fue clavada en la cruz y arrastramos con todas por parejo, con la moral y la ley ceremonial y toda junta la clavamos en la cruz, entonces tenemos que ser consecuentes y decir entonces que si ya no tenemos que guardar el sábado del cuarto mandamiento de la ley moral, entonces también podemos robar, podemos cometer adulterio, podemos tener otros dioses delante de nosotros, porque es que si la clavamos toda. No podemos clavarla toda y después empezar a desclavar las que nos convienen, ¿vale? Porque estamos haciendo una labor bastante ilógica. Si decimos que toda la ley fue clavada, es como si tuviésemos un dedo con gangrena. Y entonces decimos, como este dedito engangrenado no me sirve, me puede causar la muerte, no me gusta, entonces me corto los 10 dedos y luego me coso, me remiendo, me vuelvo y me pego otros 9. Eso es lo que estamos haciendo muchos de las religiones tradicionales que heredaron el domingo de la iglesia romanista, por cierto,
El domingo fue heredado de la Iglesia Católica, no es bíblico y no hay sustento bíblico real, lógico y contextual que apoye el domingo. Ese domingo fue heredado de la Iglesia Romana. No hay nada entonces, si nosotros lo clavamos todo, pues entonces tenemos que ser consecuentes. Ya todo está clavado. Ya podemos hacer lo que queramos. Ya podemos robar, podemos matar, podemos cometer adulterio, codiciar, deshonrar a padre y madre, tener otros dioses, tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué criticamos entonces a los que hacen esas cosas que consideramos malas? ¿Es pecado robar? ¿Es pecado matar? Les pregunto. ¿Es pecado tomar el nombre de Dios en vano? ¿Es pecado hacer imágenes y postrarse delante de ellas o tener otros dioses delante de Dios? Si eso es pecado, ¿por qué no es pecado transgredir el cuarto? Si los otros 9 están vigentes, ¿por qué el cuarto mandamiento no está vigente? ¿Porque no nos gusta? ¿Porque nos incomoda? ¿Porque nos es un tropiezo para el trabajo? ¿Porque es más fácil guardar el domingo porque todo el mundo lo guarda? Ojo, nuestros argumentos tienen que ser bíblicos, no tienen que ser por conveniencia o por algún otro argumento diferente. Si vamos a comentar, comentemos sobre este tema específico que después hablaremos de los otros, sobre la diferencia que hay entre estas dos leyes. La una es la ley moral, que es eterna, es una expresión del carácter de Cristo, y la ceremonial, que es una ley que según Gálatas 3:19 fue añadida a la que ya existía por causa del pecado, por causa de nuestras transgresiones. Mi querido hermano, mi querida hermana, espero que este video sea de gran bendición para ti. Y lo repito y lo recalco, compártelo, que sea una herramienta evangelística en tus manos este video, que lo puedas compartir. Compártelo con muchas personas, que sea tu herramienta, y haremos otros videos más sobre este tema para que sean herramienta de trabajo para ti mi hermano, para que hagas la obra misionera. Comparte el video, haz tus comentarios y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y no siendo más, pues los espero en el próximo video de cuestiones sobre el sábado. Que Dios les bendiga.